¿Tiene Dios una nación de entre todas las naciones seculares del mundo? La respuesta es no. El plan original de Dios fue tener una nación espiritual no secular en el mundo. Pero antes de que eso pudiera ocurrir, primero hizo un pacto temporal en el cual escogió a los descendientes de Abraham para que fueran su nación escogida de entre todas las naciones del mundo. Debido a que toda la humanidad cayó de la gloria de Dios en Adán, Dios inició su plan preliminar, estableciendo a los descendientes de Abraham como su único pueblo secular escogido, con el cual estableció el pacto de la ley, un pacto que era considerado como un pacto de servidumbre, un pacto con un pueblo natural esclavo como todos los demás pueblos del mundo del pecado. Dios tenía el propósito de establecer un nuevo pacto, una vez llegará el tiempo de la venida de Dios por medio de la encarnación de Dios en la persona de su único Hijo, el cual establecería la nación espiritual a la cual tendrían acceso todas las familias de la tierra en cumplimiento a la promesa hecha a Abraham en Génesis 12, de que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. El pacto de la ley hecho con el Israel natural sería cumplido debido a que Israel no pudo obedecerlo. Sin embargo, si Israel recibiese a su Mesías enviado, Israel continuaría dentro del pacto eterno. Pero debido a que Israel como nación lo rechazó, y solo un pequeño remanente le recibió, con ese pequeño remanente Cristo estableció la Iglesia de Dios que constituyó al Israel natural o la nación espiritual, a la cual todas las naciones o todos los individuos del mundo si creían en su Hijo de todo corazón tendrían acceso, la cual nación sería conocida proféticamente como el ave de muchos colores, donde no existiría la distinción racial, ni el nacionalismo de un país natural como Israel, que es una raza y una nación secular o natural. Cuando Cristo discutió con Nicodemo se lo dijo, respondió Jesús, y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. En otras palabras, no bastaba ser rabino o maestro para poder entrar al reino de Dios, era necesario disfrutar de una experiencia espiritual para aspirar a ser parte de la nación establecida por Cristo. Además, en Israel no podían ser benditas todas las familias de la tierra, porque solo en Cristo se podía iniciar una nueva creación espiritual la cual restauraría al hombre universalmente caído de la gracia de Dios en Adán. Si la nación o raza que componían Israel fue evangelizada por Cristo personalmente, es porque Israel era un pueblo pecador como las demás naciones gentiles. Y por esa razón Juan el teólogo dijo, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Juan 1:10-13. Hasta que vino Cristo es que el hombre pecador tuvo la oportunidad de nacer del Espíritu, y por consiguiente de ser llamados hijos de Dios a los creyeran en su nombre. Hasta entonces todos los seres humanos universalmente eran solamente criaturas hechas por Dios, con el poder de su palabra, pero una vez vino Cristo tuvimos el privilegio de nacer del Espíritu. Nuestro espíritu estuvo muerto en delitos y pecados, pero una vez alguien recibe a Cristo recibe el testimonio de haber nacido de Dios porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. El apóstol Pablo en Lanfo a los Gálatas dijo lo siguiente, también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien, siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos, en los cuales queréis volver a servir? Guardáis los días, y los meses, y los tiempos, y los años. Temo de vosotros, que no haya trabajado en vano en vosotros. Gálatas 4:1-11. Israel como un pueblo descendiente natural de Abraham era como un niño menor de edad que mientras no tiene mayoría de edad necesita un tutor para ministrar la herencia. La ley fue el tutor de Israel para llevarlos a Cristo, y una vez vinieran a Cristo ya no iban a continuar siendo criaturas naturales caídas, o niños inmaduros porque la obra de Cristo en sus corazones haría lo que no pudo hacer la fuerza de la ley en Israel. Cristo traería vida espiritual para ya no ser esclavos del pecado sino libres para obedecer la palabra de Dios de manera que la ley nuestro ello fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ello, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío, ni griego, no hay siervo, ni libre, no hay varón, ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos. Gálatas 3 y 24-29. De manera que una vino Cristo y estableció la Iglesia de Dios, ella vino a ser el Israel espiritual y la responsable de dictinar y bautizar y doctrinar al mundo. El Israel de la ley cumplió el propósito para el cual fue dado diciendo, nuevo pacto, dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Hebreos 8 y 13. El Israel natural ni con la ley y la circuncisión no logró honrar ese Dios, al contrario lo deshonró ante las demás naciones gentiles, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito, porque la circuncisión en verdad aprovecha, si guardares la ley, mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. De manera que, si el incircunciso guardare las justicias de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión por circuncisión? Y lo que de su natural es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley, porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Romanos 2 y 24-29. Ya no es necesario aplicar a las obras de la ley, porque no nos hemos allegado al pacto de la ley sino al monte de Sión, la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Mas os habéis llegado al monte de Sión, y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Hebreos 12 y 22-24. Dejando pues toda malicia, y todo engaño, y fingimientos, y envidias, y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno, al cual allegándoos, piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual, y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella, no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia. 1 Pedro 2, 1-10.